de Territorio Score, ¿cómo están? Pues, ¿qué creen? Nuevamente nos encontramos en el Foro del Lenguaje y en esta ocasión me da muchísimo gusto presentarles a una artista visual, a Verónica Guerra. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Muchas gracias, hola a todos. Gracias por la entrevista. En esta ocasión presentas tu libro Mudanza, eres artista visual. ¿Cómo empiezas a hacer tú esa mudanza hacia la literatura? Que vemos que también es un mundo, pues, muy separado, se podría decir, pero a la vez haces una muy buena combinación con la literatura. ¿Cómo empieza esa mudanza de Verónica a la literatura? Pues mira, yo cuando tuve que elegir qué carrera estudiar, por alguna razón que ahora no recuerdo del todo, decidí que iba a estudiar artes visuales y estudié en una escuela ahí en el Distrito Federal que se llama La Esmeralda, donde aprendes pintura, escultura, grabado, etcétera. Pero siempre me gustó escribir y la escritura siempre estuvo también como una posibilidad para mí dentro de las cosas que me gustaba hacer. Y cuando empecé a hacer mis ejercicios ahí en la licenciatura, pues empezaron a salir cosas que tenían que ver con palabras y cada vez más la escritura era parte de lo que hacía. Hasta que me di cuenta cuando escribí Mudanza, que es el primer libro que yo escribí, que yo lo que hacía en realidad era escribir. Y esa escritura a veces termina en una pintura, o a veces termina en un mural, o a veces termina en un dibujo, o en un libro con 120 páginas, ¿no? Como, digamos que el lugar desde donde empiezo es la idea de escritura, pero la escritura que se sale también del libro y de la página de papel, ¿no? Hay algo muy interesante dentro de tu vida porque dices que querías estudiar literatura, pero decides estudiar artes visuales, que dices que también es una gran elección, porque así como que ves desde otra perspectiva, no solamente desde las letras, ¿no? Sí, por suerte no me arrepentí de la carrera que elegí, porque es muy común, uno tiene que elegir siendo tan joven que a veces te terminas arrepintiendo, ¿no? Pero en mi caso sigo contenta con haber elegido artes visuales porque creo que pues, digamos, me dio las bases para poder hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y la escritura la aprendí después en otro lugar con una beca que tuve, en un lugar que se llama la Fundación para las Letras Mexicanas. Ahí aprendí, digamos, del oficio de la escritura y después poco a poco tratar de juntarlas, ¿no? Y de ir de una a otra sin que haya esta distancia que tú dices que uno desde fuera como que nos parecen cosas completamente distintas y yo creo que no, yo creo que están cerca. Yo creo que el dibujo, por ejemplo, y la escritura son muy parecidos, ¿no? También algo que me llama la atención dentro del libro, siendo pues que describes, ¿no? O sea, las imágenes, realmente no vemos imágenes, que es lo que podríamos esperar dentro del libro, ¿no? Claro, claro. Entonces describes perfectamente las situaciones y describes también muy bien a estos 5 personajes que admiras muchísimo, ¿no? Sí, pues estos 5 personajes que aparecen allí son de alguna forma una especie de árbol genealógico, ¿no? Como si yo quisiera formar parte de esa familia de artistas. Sí. Y sí, de hecho yo decidí que en este libro no hubiera ni una sola fotografía, ninguna imagen como tal, porque quería intentar hacer que el texto, a través de la lectura, trajera las imágenes a partir de la lectura y que no hubiera ni una sola fotografía, nada, ¿no? Ni siquiera para ilustrar las piezas de los artistas de los que hablo ahí, ¿no? Y era parte como del proyecto, hacer una pieza de arte visual que fuera solo texto, ¿no? Una cosa así. Todo lo que vemos lo tratas de describir, lo haces perfectamente aquí, pero ¿cómo te llega esa inspiración? Yo creo que me mueve la curiosidad y creo que es la curiosidad lo que me mueve y me interesa mucho la sensación de ser un detective, ¿no? O sea, pienso en el lector, no solo yo, sino cualquiera que se acerque a cualquier cosa a leerla, como un detective, y eso me gusta, como que me llama la atención pensar así, como si uno tuviera que descifrar las pistas de algo, ¿no? Que eso es lo que uno aprende cuando aprendes a leer y a escribir, aprendes a descifrar y a decodificar un alfabeto, y mucho de mi trabajo tiene que ver con eso, con descifrar alfabetos, inventar alfabetos o pensar en alfabetos que no se han pensado tanto, ¿no? O ponerlos sobre la mesa unos que sí se han pensado pero que no los tenemos en el radar, ¿no? Y también hablas de un nuevo lenguaje, ¿no? Que se puede crear dentro de pues esta perspectiva y de lo que podemos
describir a través de lo que hacemos, que eso también es algo muy significativo dentro del libro, ¿no? Pues mira, estoy en busca de eso, no sé cómo es todavía y espero que haya muchos y no solo uno. Y pienso que así como trato de reflexionar sobre el lenguaje como tal, me interesa mucho también el otro lado, el lado del lector, porque yo creo que hoy en día, siempre hemos sido todos lectores, no solo de texto y de imágenes, sino hay muchos lenguajes, o sea, incluso si este programa es deportivo, hay un lenguaje en los cuerpos que hacen deporte también, ¿no? Y las formas en las que se mueven y se califican, etcétera, son también un lenguaje codificado que decidimos aprender o no, aprender cómo se juega el fútbol o aprender cómo se tira la bola de golf, etcétera, ¿no? Todo eso a mí me parece que si lo abstraes y lo imaginas como líneas o como movimientos, puedes estar pensando en un alfabeto también, ¿no? Que hace el cuerpo humano con toda esa posibilidad de movimientos en cada deporte en particular. O sea, imagínate la cantidad de alfabetos que podríamos hacer, ¿no? El alfabeto del fútbol, el alfabeto del béisbol, exacto, ¿no? El de la natación, no sé, ¿no? Sí, mira, ya me vas contagiando que ya hasta lo voy imaginando, ¿no? Eso es lo que eso me gusta, ese ejercicio de abstracción, ¿no? Exacto. Que puedes hacerlo con todo, porque el mundo es puro lenguaje, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de mudanza, esta mudanza y de los 5 personajes que hablas dentro de tu libro, pues hacen esta mudanza ellos como escritores hacia las artes visuales, sí, ¿no? sí. ¿Para ti realmente fue difícil descifrarlos para plasmarlos dentro del libro? Pues yo creo, sí, o sea, claro que fue difícil, significó investigar mucho, conseguir libros que todavía hace 10 años cuando escribí este libro no eran tan fáciles de conseguir muchos, porque los catálogos suelen ser muy caros de arte, etcétera. Y es difícil en el sentido de que nunca sabes, siempre dudas de que lo que estás leyendo o interpretando tenga sentido, ¿no? Claro. Pero difícil en el buen sentido también porque significó mucha curiosidad, mucha investigación, mucha búsqueda de referencias, de preguntar, de buscar, ¿no? De convertirme en esto que me gusta tanto, que te decía hace rato, como de ser un detective, ¿no? Uh-huh. Pero sí, más que difícil creo que es que significa trabajo, ¿no? Trabajo de la imaginación, ¿no? También algo dentro de lo que hablas en el libro es de el chisme, ¿no? Hay una palabra ahí sobre el chisme. Que también si vemos el primer capítulo, también hablas sobre la visión. Sí. ¿Crees que el chisme realmente sea un bloqueo visual? Esa es una buena pregunta. Ese proyecto sobre el chisme es de Ulises Carrión, que es un artista mexicano que me interesa muchísimo. Y él lo que hace es como desperdigar un chisme, y en efecto no es, o yo no lo imagino muy visual, ¿no? Es más bien auditivo. Me parecería, quiero pensar que el chisme es más bien auditivo, y su contracara, ¿no? La contracara del chisme también es auditiva, que sería el secreto, ¿no? Yo hace poco hice una pieza también que se llama Conferencia Secreta, que es como un performance, como una especie de conferencia en la que analizo el secreto, y está un poco inspirada en el trabajo del chisme de Ulises Carrión, pero es como el otro lado, ¿no? Si él trabajó el chisme, entonces yo pienso en el secreto. Así que supongo que sí, que el chisme puede tener que ver con bloquear lo visual, como dices, aunque luego también pienso que hay muchos memes hoy en día que se convierten como en una especie de chisme también, ¿no? Y que es una imagen que se viraliza. No sé si el chisme de hoy sea la viralización de cosas, por ejemplo. Esa sería otra manera, ¿no? Tú como artista visual, o sea, no solamente te puedes quedar con lo que es, sino tienes que darle como 1000 vueltas. O sea, ver también volvemos, ¿no? A la perspectiva, poder modificarlo, romper paradigmas. Y eso es lo que estamos haciendo dentro de este libro. Bueno, a mi parecer. Bueno, pues te lo agradezco, porque yo no puedo sentarme a decir algo así de mí misma, pero qué bueno que lo veas así. Sí, pues es simplemente esta idea de explorar desde otras perspectivas, ¿no? Que ya decíamos hace rato, sí, de ver lo mismo de varios lados, desde varios puntos. Y creo que si tuviera que definir el ensayo, por ejemplo, como género, diría que es ver un objeto
desde todos sus lados, ¿no? Incluso los más absurdos y los menos importantes, ¿no? Y al final puedes dar una opinión sin que todos estén de acuerdo. Exacto, es una reflexión, claro, es una reflexión que compartes y pueden los demás no estar de acuerdo, pero al menos la pones ahí para que genere otra reflexión, ¿no? Sí, exacto. Para finalizar, Verónica, ¿qué viene en este año para ti? Pues tengo algunos proyectos de artes visuales. Dentro de poco tengo una exposición colectiva en el Distrito Federal en una galería con una pieza que es curiosamente una especie de traducción visual de un texto de Luis Villoro que se llama La significación del silencio. Y bueno, pues es como son una serie de 40 dibujos a partir del texto de él, ¿no? Que es otra manera en la que trabajo también. Fíjate que también tenemos dentro de Territorio Sport tenemos una dinámica que les estamos haciendo a todos los autores. Yo te voy a decir algunas frases o algo y tú me vas a decir lo primero que se te ocurre. Ok. ¿Okay? A ver, artes plásticas. Objeto. Museo de la Ciudad de México. Invisible, indecible. La fotografía. Uf. Algo que me obsesiona. Okay. Premios de literatura, Aura Estrada. Puertas abiertas. Almadía. Espacio de libertad. Okay, vamos con... No, iba a decir como espacio de libertad y de creatividad. Letras libres. Revista. Ok, el tiempo. Algo que no comprendemos del todo. Okay. Conjunto vacío. Un universo que no tiene elementos. Y la interpretación. Perspectivas distintas para una misma cosa. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Verónica, por esta entrevista. Pues espero que te haya gustado. Muchísimo, muchas gracias. Y pues léanlo, de verdad van a tener como que otra concepción de lo que es el ensayo, la poesía y también sobre todo pues las artes visuales y también que podemos ver y hacer muchas cosas que no solamente nos podemos quedar en lo que realmente nos dijeron que para esto servimos o para eso nos vamos a dedicar toda la vida, sino podemos hacer miles y miles de cosas. Exactamente. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos.